Puerto Montt está emplazado en un lugar donde nuestro país cambia de geografía. Hasta el seno de Reloncaví, nuestro país mantiene sus tradicionales franjas, ¿cierto?, de cordillera a los Andes, depresión intermedia, cordillera a la costa y planicies litorales. Sin embargo, desde Puerto Montt al sur se inicia el país de los archipiélagos, de los canales y los fiordos. Unos 10.000 años atrás, los hielos comenzaron a retroceder, comenzó a aumentar la temperatura, pero el efecto de los hielos hizo que muchos territorios quedaran hundidos, en otros lugares se arrastraron materiales, y finalmente, en esta etapa de glaciación, muchos de los antiguos lagos glaciares se convirtieron en ventisqueros que alcanzaron incluso niveles inferiores al mar. Penetró el océano y se formó este paisaje de archipiélagos que vemos desde Puerto Montt al sur. Eso también significó que se produjera también una colonización marítima, es decir, que pronto aparecieran las algas, que aparecieran los peces, los mariscos, la fauna marítima. Y esos antiguos habitantes que habían vivido en otras condiciones muy difíciles, con un clima inhóspito, cazando fauna que también se extinguió con el final de los hielos, tuvieron que cambiar sus estrategias de subsistencia. Esta vez volcaron su economía hacia el mar y a partir de allí comenzaron a obtener los recursos de subsistencia. Empezaron a dedicarse al marisqueo, a la extracción de algas, a la caza de lobos marinos. Toda esta zona no tenía costanera. Puerto Montt, su primera terraza es una terraza muy angosta, muy pequeña, son muy pocos metros, desde los cerros de Miramar, desde los cerros de Benavente, y eran hualves básicamente, o sea, un terreno muy húmedo. Y aquí había una gran población indígena originalmente de chonos, que eran pueblos navegantes, con dalcas, con embarcaciones, y posteriormente huilliches, cuncos, pollas, puelches, etc. Esto cambió radicalmente con la llegada de los españoles en el siglo XVI y la masacre que ocurrió, el éxodo, la migración de ellos hacia otras partes. En el siglo XVIII, como 200 años después, se estableció una colonia importante de hacheros, de personas que venían desde Chiloé a buscar madera, y desde Calbuco. Ellos fueron los que crearon la ciudad de Melipulli, o sea, 4 colinas. Y después de eso, en 1852, llegaron los alemanes, traídos o apoyados por el Estado, con Vicente Perrosales. Se fundó oficialmente la ciudad de Puerto Montt, que tampoco tuvo costanera. Recién en 1888 se construyó un tajamar para el sector más central y un muelle fiscal de 144 metros, bastante largo, donde hoy día también está el muelle, que es más bien turístico. Posteriormente a ello, porque además habían también muelles particulares de casas comerciales importantes de Puerto Montt, se construyó el relleno, y el primer relleno de Puerto Montt fue la estación de ferrocarriles, en donde hoy día está el Mall Costanera. Allí en 1912, 1913 empezó a funcionar, y ese relleno fue importante para nuestra ciudad, pero no existía costanera todavía. En 1934 cambió completamente el rostro de Puerto Montt, porque nuestra ciudad dejó de ser una isla, entre comillas, porque no existía Panamericana, no existía aeropuerto, no existía carretera austral, y solamente existía el ferrocarril. Pero en 1934 se inaugura un puerto, que es uno de los 7 puertos mayores del país. Y con eso mejoró mucho la conectividad de nuestra ciudad y la unión de Puerto Montt con la zona de Aysén y con la zona de Chiloé. De esa manera, Puerto Montt se transformó como un capital comercial de la zona sur austral, que es un poco todavía, digamos, el perfil que tiene. Gracias a este puerto, por primera vez, se aprovechó con el pobre Cerro Miramar de sacar todo el material de allí, se rellenó la costanera hasta este relleno que existía de antes de la estación del ferrocarriles, donde está el Mall Costanera. Gracias a eso se creó una primera calle
la avenida Diego Portales completa, pero que era una sola vía, y además había una línea que comunicaba de ferrocarriles más altos del mundo con el puerto. Entonces el tren pasaba por acá, por la costanera. Esto cambió drásticamente y sufrió un daño irreparable con el terremoto de 1960, que como todos sabemos es el terremoto más grande que se ha registrado en la historia de la humanidad. Entonces se vino abajo toda la costanera, se vino abajo todo el puerto, y los distintos gobiernos, desde 1969 hasta 1981, gobiernos locales y nacionales, reconstruyeron la costanera, pero esta vez la hicieron más ancha y además pusieron un enrocado para poner más firme estos tables estacados, que era el sistema de construcción de fierro, de tablas de fierro que se unían, se ensamblaban, y sobre eso pusieron las rocas. Y además se levantó la línea del ferrocarril después de los años 80, cuando ya dejó de estar en funcionamiento. De esa manera se mantuvo la costanera hasta que se inauguró la nueva costanera, que tenía características, digamos, distintas a las de hoy día, y en ese periodo también la costanera no vivió un tiempo de tanto auge. ¿Por qué? Porque Puerto Montt, producto de la salmonicultura, que en los años 80 comenzó a tener mucha fuerza, comenzó a dejar de mirar hacia el sur, hacia Punta Arenas, hacia la Patagonia, y comenzó a mirar hacia el norte, porque este proceso de industrialización significó que se conectara a la ciudad comercialmente, económicamente, laboralmente. Llegaron miles y miles de personas, pero la gente dejó de usar la costanera. Se utilizaba muy poco para otros fines, y ahora con esto de la reconstrucción de la costanera, este tremendo proyecto de 2 kilómetros, yo creo que estamos retomando esta mirada original que tenía Puerto Montt, de un Puerto Montt vinculado hacia el mar, vinculado hacia el sur, y ahora se está usando.